Bienvenidos sean todos a Negocios Invertidos, el programa dedicado a los negocios, emprendimientos e inversiones. Me gustaría preguntar, Pablo, cómo ha estado, pero parece que ha estado bien complicada la cosa. Justo hoy día queremos hablar de eso, de las diversas fluctuaciones que ha tenido el mercado, sobre todo en Mm. Estados Unidos, en la última semana. Eh, Hay harta incertidumbre, no sabemos si invertir o no. He escuchado algunos que hay que atrapar los cuchillos mientras van cayendo, otros que no, que esperen. Hay varias discusiones y varias teorías al respecto, pero más que nada queremos ver cuáles quizás han sido los factores que ha ocurrido. Más que nada, conversar respecto a lo que ha ocurrido. También queremos escuchar los comentarios o leerlo en los comentarios, ver qué opiniones tienen ustedes al respecto. Así que Pablo, cuéntame o cuéntanos a todos los que estamos viendo este video o escuchando esto, qué está pasando. Grababa un episodio hace un par de semanas, me parece, con lo que estaba haciendo una caída bastante brusca. Ya entramos en periodo de corrección. Ya se habla de que cuando la bolsa cae más de un 10%, al final es una corrección, no son solo caídas menores o retrocesos. Y bueno, hoy día estamos hablando con el cierre del mercado ya para el 13 de Marzo. marzo, claro, jueves 13 de marzo. Y ya podemos decir que oficialmente estamos en corrección. El S&P ha caído casi un 10%, el Nasdaq casi un 14%. Entonces, la verdad que, o sea, más allá de la corrección en sí, del porcentaje, que en general en promedio todos los años siempre hay una corrección, incluso en mercados alcistas, es una cosa estadística. Ujú. eh, Creo yo que lo que ha sido más quizás sorprendente ha sido la velocidad con que se produjo. O sea, la verdad que no ha dado respiro, y los que están ahí bien metidos en la bolsa se dan cuenta de la volatilidad que ha tenido en el intradía. O sea, en el intradía es una cosa que es un carrusel. Realmente sube, después en verde total, después aparecen ahí los osos, empieza a caer. eh, y así ha ocurrido durante el día. De repente gap alcista, uno abre la sesión con un gap alcista de, no sé, un 1% arriba, y la bolsa después termina en rojo. O sea, ha sido bien duro estar allí. Varios indicadores han estado muestran que están bien sobrevendidos. Pero como digo, algo que está sobrevendido puede estar aún más sobrevendido, y creo que lo hablamos la vez pasada. Creo yo que los indicadores de por sí no creo que los indicadores sean un parámetro de compra o de venta automática, sino que es un insumo para poder aportarlo al análisis y a la estrategia que uno tiene. O al menos yo no lo ocupo como un elemento de compra o venta automática. Eh, Habiendo dicho esto, es también, bueno, la pregunta: ¿por qué esta venta tan masiva? Porque Eh, en el IPSA no vemos eso, vemos de hecho todo lo contrario. Claro, no crece como quizás pudimos ver en enero, con la misma fuerza, pero no ha tenido esa baja que tuvo el S&P o Nueva York en general. ¿Por qué? bueno, de hecho uno ve mercado emergente, incluso ve China. No habían dado también la bolsa el último año, y este año se ha recuperado. Eh, Como bien dice Ricardo, mercado emergente. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, yo creo que el primer sacudón fue el tema de DeepSeek, que obviamente fue algo que no sé si no se esperaba. DeepSeek era algo que ya se había estado hablando en el mercado durante un tiempo. Eh, yo no sé si quizás fue un tema de que los resultados fueron más allá del promedio, fue algo bien novedoso, tuvo un rendimiento bastante superior a lo que se pensaba. Eh, Ese fue como el primer sacudón ahí de la bolsa, pero que se recuperó o seguía recuperando. Y yo creo que lo que finalmente empezó a pesarle fue el tema de las tarifas, que si uno empieza a escuchar a integrantes o, ¿cómo decirlo?, altos cargos del gobierno ahí de Donald Trump de Estados Unidos, eh, abiertamente ellos han dicho que el tema de las tarifas es algo que saben que va a tener impacto, pero que va a ser un impacto, ellos dicen obviamente un impacto a corto plazo. Han estado dando indicios de un poco
mira, no sé si sea verdad, pero al menos lo que sale en la prensa es como nosotros no nos vamos a preocupar tanto de lo que haga la bolsa, sino que vamos a hacer lo que nosotros teníamos pensado hacer. Que básicamente, bueno, de las dos políticas más conocidas y que impactan también el tema monetario es, bueno, lo de las tarifas, que ha estado aplicando tarifas y subiendo aranceles a varios países, Canadá, México, China, y eso obviamente tiene una repercusión en lo que es obviamente la economía. Eh, Creo, no sé si es que quizá se pensaba que iba a ser como meter un poco de presión, pero que al final no lo iba a terminar haciendo. eh, y después cuando empezaron a darse cuenta que en verdad parece que sí iban las tarifas, en serio, y que no era solo un método de presión, quizá ahí como que el mercado quizá empezó a internalizar todo esto como de le va a pegar a la economía. Al final, ¿qué es lo que pasa? Bueno, y aparte de las tarifas está lo de Dodge, que es lo de Elon Musk, que obviamente recortar hartos puestos de trabajo en temas gubernamentales. eh, y todo esto lo que genera, estamos hablando solo del corto plazo, porque obviamente lo que se piensa es que esto en el corto plazo puede generar un efecto de desacelerar la economía, pero pensando que en el largo plazo, por ejemplo, claro, se podría ahorrar en todo lo que es la eficiencia gubernamental. Claro, se piensa que se puede ocupar obviamente todos esos recursos eh, en otras cosas, en levantar aún más la economía, al final, en mejorar el consumo, etcétera. Y con el tema de las tarifas, lo mismo. Las consecuencias de ahora, Sufrir, aguantar las su- consecuencias para claro, aguantar un poco el un golpe futuro ahora, más sí. próspero. Dentro, y como digo, dentro de estas últimas semanas se ha escuchado el tema de, bueno, otra cosa, por qué hay una teoría? Yo también la quiero compartir, que es un poco de lo que yo he ido leyendo, escuchando de gente que sabe harto, sobre todo de temas macroeconómicos. Y claro, y por ahí está la teoría, la tesis de que todo este tema de las tarifas y de meter presión por ese lado y un poco desacelerar un poco la economía, es un poco por todo se basa en la tasa de 10 años. La tasa de 10 años de Estados Unidos eh, subió mucho. O sea, tienes que pensar de que en pandemia con la bajada de las tasas estaban en el suelo. Obviamente, hay mucha gente que pidió deuda y que llegó el momento, 5 años después, de tener que refinanciar esa deuda y refinanciar, y no solo, bueno, tanto tema del balance del gobierno como de personas naturales. Eh, y han pasado 5 años y va a llegar el minuto de que esas personas van a refinanciar, tienen que refinanciar esa deuda y al final refinanciar esa deuda a la tasa que estaba hace 5 años atrás versus la tasa que hay hoy en día, eh, la verdad que es bastante, bastante superior ahora. Entonces, un poco la idea es tratar de bajar esa tasa. Pretende, obviamente, y lo ha dicho explícitamente, Donald Trump ha dicho que Jerome Powell, que es el chairman de la Fed, presidente de la Fed, Sí, bueno, ha dicho explícitamente Jerome Powell, hay que bajar las tasas. Esto es un organismo totalmente independiente, obviamente, pero eh, empezó este gallito de que Donald Trump quiere bajar las tasas. Por otro lado, Jerome Powell no ha dicho nada al respecto, o más que Jerome Powell, todas estas reuniones que han tenido, todavía no se ha hablado en este tema de ya bajemos las tasas rápido. Cuando ha salido a hablar públicamente, de repente esboza ciertas cosas, pero nunca ha sido muy claro en eso. Y un poco se cree que es una presión, todo esto es una presión porque si se desacelera la economía, al final es un poco obligar a que Jerome Powell baje las tasas. Eh, Sobre todo si es que la inflación está más o menos controlada. O sea, los últimos datos inflacionarios no han salido malos. Eh, Ahora los del empleo tampoco han sido malos. Entonces, no, tampoco, por eso ahí, claro, al final el mandato de Jerome Powell es ver inflación y ver empleo. Entonces, si no hay nada que lo justifique a bajar tasa, en estricto rigor, las mantendría. Eh, claro que y por otro lado hay una...
No, que sé, Dime. un poco la comparación, yo sé que el Banco Central acá en Chile es distinto, no es temas de empleo específicamente, ni tiene otra funcionalidad también. Pero claro, aquí también tenemos de repente un grupo de personas que dice, oye, hay que bajar las tasas, pero que al final venía eso siendo súper conservador, pero, pero también ha dicho, a ver, espera un poco, vamos más lento porque parece que los números no están tan buenos como esperábamos, sobre todo en los últimos meses. Entonces vamos tranquilos, quizás, claro, Jerome Powell tenía esa misma, iba en la misma línea, pero claro, hay una forma de presión de sigue bajando las tasas, porque si no se va a generar otro problema. Claro, hay que entender que igual la Fed tiene lo que se llama como el dual mandate, que es como este mandato dual de ver inflación y ver empleo. Entonces, obviamente, es una cosa que si uno baja las tasas para de repente apoyar el empleo, que lo puede estar medio débil, puede ir en desmedro de quizá aumentar la inflación. Entonces, al final es como una balanza que hay que ser bien cuidadoso y que hasta ahora no han querido tocar, no han seguido rebajando. Hubo un par de recortes, pero nada más. La tasa se ha mantenido alta. Eh, y bueno, volviendo al tema, un poco eso es lo que mucha gente plantea. Es un poco desaceleremos, bajemos las tasas y al final con la bajada de tasa se va a recuperar un poco la cosa y para el largo plazo vamos a ver también todos los beneficios que estas políticas van a traer consigo. ¿Ya? ¿Cuál es obviamente el peligro y de por qué está al final el miedo del mercado y por qué también yo ya he visto algunos organismos que están aumentando las probabilidades de recesión, que también están haciendo perspectiva, proyecciones de lo que es el GDP, que es como el PIB. Este GDP ya están proyectando que va a bajar bastante, o están proyectando una bajada importante del PIB, el GDP. Entonces, lo que hay que tener ojo es que obviamente es súper complicado el hecho de si es que se entra en una recesión decir no, va a ser una recesión como Leve, eh, de, leve, mm, sí, como leve, porque son fenómenos bastante complejos. O sea, es como lo que pasó con la inflación en la pandemia. Eh, claro, obviamente se dio dinero, se inyectó mucha liquidez a la economía, tratando de que ojalá la inflación subiera, pero un poco, y se terminó desbordando. Eh, sobre todo bueno acá en Chile, pero bueno, eso tiene mm, otro tema también, el tema de los sí. Sí, retiros y todo no, eso. hay otros factores Eh, también, sí. sí, no me quiero meter a ese tema. Eh, pero un poco eso es lo que está como en el panorama macro, en eso estamos, y yo creo que quizá el mercado está está temeroso, todavía no sabe bien en qué va a Mm. terminar esto de las tarifas, eh, y también el impacto en el corto plazo de una recesión, si es que hay recesión, qué qué tan profunda sería. Yo creo que por ahí va la cosa. Perfecto, sí, Eso obviamente que en base a lo que he leído de gente que en verdad sabe harto de política monetaria y de macroeconómico, eh, yo en lo personal la verdad que sigo, sigo expectante viendo la bolsa. Trato de no operar mucho con noticias, sino que obviamente seguir las reglas al final la metodología que yo ocupo y, y obviamente si es que de repente ha llegado el minuto o hay que estar en caja o hay periodos en que uno está en caja, obviamente es una opción. Hablo netamente del trader. Yo sé que hay mucha gente que hace value investing y que ellos quizás en estos sí. periodos aprovechan de comprar. Que lo estamos dudando a veces. No sabemos si hicimos la mejor decisión o no, pero ahí con tranquilidad vamos viendo las cosas. Eh, último tema, además, yo quizás un tema más de opinión, pero eh, el hecho de, no sé si genera una incertidumbre, porque tú mismo habías dicho que, y lo escuchamos todos, que esto el tema de las tarifas iba eventualmente, no sabemos cuándo, pero supone que iba. El gobierno de Donald Trump en un momento dice que sí viene, ahora viene, pero después no, pero después sí, pero después no. Se enoja con alguna provincia canadiense o con alguien y después sí, pero después se arrepiente. Entonces, toda esta incertidumbre de decir, bueno, va o no va, porque
porque si va, bueno, asumimos el golpe ahora, nos preparamos, pero como que después cambia de opinión. Entonces, no sé si lo que tú has leído o lo que has podido averiguar es realmente algo que puede afectar o es algo que el mercado ya lo tiene interiorizado en esta caída, quizás ya viene interiorizado, o es algo que si volvemos con esa incertidumbre de que sí, que no, va a seguir, va a seguir cayendo. Claro, quizás quise dar un panorama macroeconómico, pero más que la explicación de por qué cae la bolsa, de repente nadie sabe con certeza. Uno puede ponerle cualquier noticia para explicar un poco las caídas. Es como cuando de repente uno lee los diarios y, no sé, cae el dólar y, y es como, no, el dólar cayó por esto. Pero la verdad que de repente como que es como por poner algo, por decir cayó, pero no sé si saben a ciencia cierta por qué pasó. Eh, un poco con el mercado me pasa eso, que un poco darle una explicación porque también no se puede ir por otra, quizás por otra arista, de creer que hay varias corrientes de pensamiento, de creer que al final esto también son niveles de precio, como la parte más técnica. Hay distintos jugadores en este mercado, o sea, están los institucionales, están los retail, como cualquiera de nosotros, y están también los CTA, que son quizás inversionistas más algorítmicos y como que cuando realmente viene la cascada de venta, venden y así, y se producen ventas muy rápidas en poco tiempo. Eh, también están las opciones que la verdad que antes, quizás 3 4 años atrás, el movimiento de las opciones no era tan relevante porque no tenía la participación en el mercado que tiene ahora. Eh, Voy a buscar el dato porque vi un gráfico de cómo había ido evolucionando al final, cómo se distribuía la inversión en bolsa según los instrumentos, o sea, ETF, acciones individuales, opciones, y ahí se muestra cómo las opciones cada vez han tenido mayor relevancia. Es un tema bastante bueno, entonces también cómo las opciones van pegando, cómo la expiración de las opciones contribuye a esta volatilidad y por eso no me quiero meter en temas quizás más densos, Mm. pero que quizás tienen que ver con temas algorítmicos. Hoy en día hay mucho ETF apalancado. Quizás cómo estas ventas o cómo estos rebalanceos de estos ETF apalancados producen también quizás movimientos más bruscos en el mercado. Eh, por eso te digo, hay una serie de explicaciones en que según quién al final de qué lado esté del mercado, te podría dar como la explicación de por qué. Yo creo que si uno supiera exactamente por qué pasa todo, sería bien fácil operar porque uno sabría bien qué hacer al día siguiente. Eh, pero claro, uno solo tiene nociones de teoría y al final un poco trata de ir por lo que uno cree o ha leído. Lo mismo que cuando uno invierte. O sea, uno invierte, uno lee la tesis, uno se hace una tesis de inversión, pero uno nunca está 100% seguro de que vaya a resultar. Exactamente. Bien, Ujú. Pablo, bueno, muchas gracias también por tus opiniones. Si les interesa ver más contenido nos dejan a los comentarios, me gusta, Si un me quieren gusta. opinar, ¿qué Sí, creen que está ¿qué creen que está pasando? pasando? Lo hacen también. Y lo otro que quizás podríamos hablar un día, si es que les interesa, ahí dejen los comentarios, ver qué es lo que es una opción, los futuros, que realmente son conceptos que salen harto. Y uno dice que es eso, porque uno a lo más entendió lo que era un ETF, una acción y si un bono y sería, pero después de repente empiezan a salir estos otros conceptos que uno de repente no sabe lo que es, ver si pueden indagar un poco más en eso, pero si les interesa, podemos hacer una pincelada respecto de qué son esos vehículos y lo discutimos en algún episodio. Ujú. Bien, Perfecto. bien, bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, que estén bien.